Teleimpacto, lo que necesitas saber. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a esta cita diaria crepuscular nocturna de Teleimpacto, canal 22 y 52 de los cables del país, que es al final de la tarde o comenzando la noche. Claro, en el verano se tarda más la noche. No es fácil encontrar ahora el alejamiento del crepúsculo, como decimos, o los últimos lampos del sol se ven más tarde ahora, porque la verdad que el verano es el verano, hay más luz solar y las plantas, incluso hasta las plantas se activan más porque hay más luz más clorofila, da energía, eso da nutrientes y las plantas están más activas. Bueno, que viva el sol, que viva la luz, que viva el verano. Y precisamente en el verano, el Club Paraíso Incorporado tiene el campamento de verano 2016, que día tras día vengo anunciándolo para los que se interesen en buscarle un espacio de recreación en la época del estío, del verano, a los niños de 4 a 12 años. Este campamento del Club Paraíso, que dirige una experimentada dama en esos asuntos, que es Marilyn de Villabrille, psicóloga, maestra de esto, y tiene una experiencia bien dilatada en estos asuntos de montar estos campamentos de verano. 809-566-1411. En ese número usted puede recibir más informaciones con más detalle de los prerequisitos o de las actividades que se brindan en ese campamento, cuyo horario es de 8 a 5 p.m., es decir, todo el día lo ocupa, duración 4 semanas. Póngase en contacto con el Club Paraíso en el teléfono 809-566-1411. Fíjense, esto incluye merienda mañana y tarde, almuerzo y 2 t-shirts. Pero eso es un tiro. Así que esto está muy bien. Esto está muy bien. 809-566-1411. Bueno, señores, en Perú ya la Oficina Nacional de Elecciones de allí cerró el proceso. Fíjense que incluso cerró más tarde que el de aquí. Pero los resultados de allá, como han dicho otras personas, otros comunicadores, ¿ustedes se imaginan que eso hubiera sucedido aquí? Algo parecido, señores, sucedió aquí, porque hay gente que cree que las cosas no suceden aquí, o que las cosas que suceden aquí no suceden en ningún lado más, porque el fraude lo corrompe todo, y el fraude siempre es una especie de una suerte de estereotipo exagerado, de que es una especie de síndrome de que el fraude va a estar presente en todo, y que somos así. En el 90 hubo unas elecciones muy cerradas aquí, muy cerrada, y casi se pelea, vamos a decir, porque casi al borde de una guerra civil estuvimos en el 90, porque el margen fue muy estrecho. Creo que fueron unos 25,000 votos, algo así, yo no recuerdo bien, quizá alguien me pueda corregir, que tenga mejores informaciones que yo de esa época. Pero aquí hubo realmente, ustedes recuerdan que el PLD, que era el partido que compitió con el doctor Balaguer, bueno, las votaciones fueron tan cerradas, que se alegó el fraude, que era un fraude, que bueno, que se le robaron las elecciones, y hubo entonces la necesidad para que por lo menos cierta calma llegara al país, que algunos, diríamos, funcionarios altos del PLD admitieran. Creo que fue el caso del señor encargado del cómputo, el señor Grimaldi, bueno, que admitieron que sí, que se había perdido las elecciones, pero aquí no se habían visto elecciones tan cerradas, entonces eso era imposible que se perdiera por esa cantidad de votos. 25,000 en una población, señores, probablemente de 3 o 4 millones de votantes, de habitantes. Bueno, de votantes yo creo que
pudieron haber sido 2,5 millones, 3 para la época, para el 90. Porque ahora los votantes fueron, bueno, el padrón era de 6 millones. Pero yo estimo que aquella vez no pasaría de 4, de los cuales votaban 3,5, quizá, una cosa así. Pero bien, eso sucedió en el 90 aquí. Y eso fue una escandalera. También pasó cuando las elecciones de José Francisco Peña Gómez en el 94 y Joaquín Balaguer. Pero había un empate técnico. Aquí hubo un empate técnico. Yo traje aquí, mostré los datos de la que es una pena que no lo trajera hoy, porque no tenía el tema, no lo tenía. Pero ya que vi las informaciones de que en Perú ahora ya el organismo de elecciones dio los cómputos finales con el 100% de las actas ya compiladas, entonces, o por lo menos ya datadas, y el dato son 50.12 para el señor Kuczynski o PPK, que es su partido peruano por el cambio, y 49.88 para Keiko, la de la Fuerza Popular, el fujimorismo. Fíjense que ese régimen tan fuerte como el de Fujimori, que incurrió en errores garrafales y en prácticas realmente deleznables, fíjense cómo anda esa fuerza ahí. Pero a Balaguer no se le quería reconocer fuerza aquí. No, Balaguer era un paria. Aquí Balaguer era una suerte de Satanás que no tenía seguidores. Tuvo que morirse Balaguer o quedar en la oposición en el 86 para entonces ganar unas elecciones con votos que no eran votos por Balaguer. Y aún así, bueno, que fue un fraude porque no se contaron 80,000 votos que eran nulos o votos observados, qué sé yo. Pero para un hombre que era un neosátrapa, para un dictador ilustrado, como se señalaba, que era un dictador ilustrado, bueno, que era una democracia falsa, que era un fraude, no había necesidad, para una oligarquía de masa como era el PRD, no había necesidad de contar 80,000 votos. Para un hombre que hacía 4 años le habían sacado caja de muertos, ciego, y todas las, diríamos, todo el lastre se le vació a Balaguer ahí. No era posible que ese señor compitiera de nuevo por las elecciones, un hombre que era una dictadura, el neosátrapa, el neotrujillismo. Bueno, pues se demostró que Balaguer ganó desde la oposición, sin los resortes del poder, sin el amiguismo que da el Estado, sin el ventajismo del Estado. Ganó las elecciones del 86. Bueno, en el 94, señores, unas elecciones cerradísimas también, porque ya la encuesta Galo daba a Balaguer con 1 punto por encima de Peña Gómez, un empate técnico. Pues el resultado tenía que ser cerradísimo, como de hecho fue cerrado. Ahora, de lo del fraude, señores, todo el mundo sabe que Peña Gómez dijo aquí, públicamente lo dijo, que ellos tenían un colchón de 300,000 votos. Me imagino que Balaguer diría, pues habrá que hacer uno de 400 porque no podemos tampoco dejarnos engañar a la franca, y más cuando lo ha avisado el propio beneficiario, lo ha anunciado. Es decir, cosas de ese tipo, pero se demostró que los números eran cerrados y por tanto las elecciones tenían que ser cerradas como fueron. Pero se salió a decir que era un fraude colosal porque había la intención, diríamos, subterránea de sacar a Balaguer del poder por la vía constitucional. Por eso los votos eran maniqueos. Votos buenos para una cosa y malos para otro, el mismo voto. Tenía una categoría de malo para la presidencia y la vicepresidencia y de bueno para avalar el Congreso y los municipios. Todo el mundo recuerda eso. Pues trajo muchos problemas esas votaciones tan cerradas. Bueno, pues la de Perú, señores, estamos hablando de .24. O sea, es que estamos hablando de 30 o 40,000 votos, pero en un universo de 22, 23 millones de votantes. Ahí habían, creo que era alrededor de 70,000 o 73,000 actas contra 16,000 de aquí, que fueron ahora. Pero bueno, los números aquí no son los de allí. Pero imaginémonos nosotros que los números hubieran sido tan cerrados, porque en el 90 vimos lo que pasó aquí. Pero mírenlo ahí, ahora no, esas no son cerradas, no, esas son cerradísimas.
Y desde luego habrá que ver la reacción de la señora Fujimori, porque se prestan, esos números tienen que estar avalados por un conteo muy transparente. Porque, señores, con cualquier soplo, usted queda en primer lugar ahí. Si se comprueba alguna anormalidad, alguna irregularidad grave que pueda alterar esos números, porque uno sabe que el fujimorismo tiene mucha gente en el área rural de Perú y en las áreas de ciertos barrios, la clase baja de Perú. Pero hay una clase también media, una clase media alta, media baja, media en Perú también, adversaria del fujimorismo. Y entonces intereses se cruzan en estos asuntos y pueden también afectar, no se sabe, eso habrá que determinarlo la propia Fujimori, tendrá que reconocer o pedir revisiones o lo que fuere. Están en perfecto derecho porque, repito, los números son muy cerrados. Pero tienen que pasar esas cosas en otros lugares para que nosotros tengamos experiencia o tengamos que reconocer, aunque ya tardíamente tengamos que reconocer que no necesariamente tenemos que estar con el estereotipo del fraude. En el caso, por ejemplo, de aquellos casos que estoy citando, yo ahora, no sé, tendrá que buscarse todo lo que sea realmente presentable como prueba para impugnar estos comicios, que no hay duda que hubo muchísimas irregularidades, hubo muchas cosas mal hechas que yo sigo diciendo que fueron los políticos. Porque, señores, ahí compitió gente que no eran agentes realmente responsables ni agentes confiables para el proceso electoral, porque mírenlo ahí, los ejemplos, ahí hay gente que ha salido. Ese Congreso, yo creo que el Congreso será uno de los peores representados de este país, en toda su historia. Porque ahí hay gente realmente totalmente descalificada, de todos los estratos, de todas las escorias del país. Están ahí representadas las escorias, que mucho decir. Porque se supone que las escorias deben estar en la basura, o sea, separadas de la parte sana de la sociedad. La escoria social tiene que estar apartada. Bueno, pues ahí va para el Senado y para la Cámara de Diputados y las municipalidades llenas de gente totalmente descalificada. Así de sencillo. Que ayer nosotros precisamente señalábamos la irresponsabilidad del señor Procurador General de la República. Claro, no es nuevo, nosotros siempre lo hemos dicho aquí, no es la primera vez que nosotros decimos eso del señor Domínguez Brito, que es una persona sumamente irresponsable, porque fíjense cómo ha derivado su responsabilidad en estos asuntos, primero en esos actos de corrupción. Aquí todo el mundo le aplaudió en forma delirante una sociedad civil que yo la catalogué de suciedad civil, porque fue un ensañamiento con 3 o 2 presuntos, o bueno, presunto corrupto, o pretenso corrupto, el señor Félix Bautista y el señor Díaz Rúa. Bueno, esa gente, fue un acoso que hubo, bueno, porque había que sacar a Leonel Fernández de circulación y parece que era por esa vía, por hechos de sus apóstoles. Entonces, el señor Domínguez Brito estaba en la cumbre, embajada americana incluida, bueno, toda esa sociedad civil, sociedad europea representada aquí por la Unión, la representante de Unión Europea, el embajador norteamericano, paseando a Domínguez Brito como un trofeo, una cosa de que, bueno, aquí está la representación de la sociedad, el hombre más limpio, diríamos, el persecutor de la corrupción. Bien, desde que se puso a prueba, se desmoronó. Ahí, ese sí andaba con pies de barro. ¿Por qué? Porque con el caso Quirino, todo el tratamiento que recibió Quirino aquí, el caso de
OISOE al final. Pero aquellos casos que ya están en las gavetas polvorientas de la Procuraduría, como fueron el caso Fompet, el caso de Big Water, eso no se investigó ni se quiso investigar. Entonces viene ese caso de OISOE y le cae encima, y también, bueno, y todos los casos que han pasado allí. Realmente penoso de esa situación en que ha caído la Procuraduría General de la República. Y fíjense ahora cómo hizo el ridículo con esto. Y bueno, que estamos investigándolo. Entonces después que lo eligen, como dicen algunos legisladores, bueno, pero ¿y entonces ahora? Es un acto de irresponsabilidad. ¿Nos equivocamos con Domínguez Brito? Nunca nos equivocamos, dijimos la verdad. Es un hombre irresponsable, pero hace 14 meses que dijimos eso. Mírenlo ahí comprobado de nuevo. Porque son cosas que uno no salen, diríamos, de que uno quiera, por ejemplo, aversar a un funcionario, que uno quiera realmente cebarse en un funcionario, o porque usted le ha pedido algo y no lo complacieron, o porque usted le tiene animaversión a esa persona, o aversión, que hay otros que llegan a odiarle. No, no, no. Aquí diríamos por simple observación, ni siquiera rigurosa observación, por simple observación, por probanzas, nosotros advertíamos que el señor Brito era un hombre muy irresponsable en su cargo. Y ahí está demostrado. Después que los hechos están consumados, entonces habla, o quiere hablar y quiere actuar, una cosa realmente ridícula. Funcionarios que así, como actúan así. Por eso es que los gobiernos muchas veces pierden credibilidad. Los gobiernos, todo un funcionariado, va terminando entonces en un funcionariato. ¿Por qué? Porque actitudes de ese tipo, la gente lo va midiendo y va sumando. Entonces se da cuenta que al final, como yo he dicho aquí, repitiendo las palabras del Papa Francisco, ¿de qué sirve retener o aumentar los poderes si al final usted será recordado por no actuar cuando era urgente y necesario? Es decir, señores, hay que tratar las cosas, usted tiene que ser serio. El funcionario no puede estar realmente jugando con la responsabilidad. No es que caiga, que usted tiene que caer en la radicalidad de las cosas, pero dejarlo ese zigzagueo. Que usted no pueda ser zigzagueante, que usted tenga que ser recto. Hay que ser, señores, hay que ser vertical, hay que ser coherente. No. Derivan cosas, hablan un discurso y una retórica, bueno, que nadie más serio que ellos. Y al final terminan la gente convenciéndose de que realmente son funcionarios deficientes. Y de hecho terminan los gobiernos también con un reflejo de ineficiencia. Por eso, porque son funcionarios que no apoyan, no ayudan a darle una imagen de respeto, una imagen de buena calificación a los gobiernos. A veces uno no puede pensar nada más que los votos. Una elección avala a un gobierno, no hay duda, al presidente y hasta su equipo. Pero así también terminan en forma realmente, diríamos, frustrante. Y le voy a decir una cosa. El fin corona la obra. El fin corona la obra. Es decir, usted puede tener una elección excelente, diríamos validante, y esto va para el gobierno, que surgirá en agosto 16. El gobierno, bueno, surge de unas votaciones, diríamos, un dictamen de las urnas realmente fulminante. Una mayoría para, diríamos, sentirse orgulloso. Y eso está muy bien. Pero el éxito, dice los pensadores, dicen que el éxito no se transmite, el éxito no es definitivo.
también los fracasos no son fatídicos para los que han fallado. Pero el éxito no es definitivo. Entonces uno se pone a ver el caso, por ejemplo, de Brasil. En Brasil, Lula, el lulismo, fue un liderazgo realmente imbatible. Lula, después que enganchó en el poder, se reeligió y eligió a Dilma Rousseff. Dilma ganó, luego se reeligió con el apoyo de Lula. ¿Y quién podía pensar que las deficiencias del gobierno en sí, de funcionarios corruptos, funcionarios realmente pecaminosos, ineptos, le iba a traer la desgracia que le ha traído a Dilma Rousseff y al lulismo o al Partido de los Trabajadores en Brasil? Sin embargo, fíjense cómo se ha quedado a mitad de camino esa gestión de gobierno. En Chile, la señora Bachelet salió del poder la primera vez que fue presidenta con un 85% de aprobación. Volvió como candidata. No ganó en primera vuelta. Fíjense cómo es la cosa. No ganó en primera vuelta, tuvo que ir a segunda vuelta y ganó convincentemente en segunda vuelta. Y antes del año en el poder, ya tenía un problema serísimo que le acarreó una situación de desprestigio al poder, al gobierno, y de falta de credibilidad y de confianza en el pueblo chileno. Y la popularidad de la señora Bachelet llegó a un 20%, y yo creo que hasta menos. Es decir, hoy el pueblo de Chile ya quisiera que la Bachelet se fuera de ahí. Y la eligieron hace un par de años, si mal no recuerdo. Entonces, el propio gobierno del presidente Medina, bueno, Medina es un hombre popular. Él hace su trabajo de salir los domingos, a la gente, al pueblo dominicano le gusta la cercanía. Le gusta que el presidente se abrace con la gente común del pueblo. El presidente Medina tiene una práctica dominical o dominguera de salir, ir a las enramadas de campo, compartir con hombres y mujeres del área rural, que es el área más sensible, más precarista, más olvidada, de la mayor deuda social del país. Bueno, y la gente aprecia eso y no hay duda que eso genera adhesiones a la figura del presidente. Uno no puede negar esa situación. El presidente de la República es consciente de ello. ¿Que lo usa demagógicamente? Probablemente que sí, porque también una visita a una comunidad crea expectativas en otras, una especie con esta suerte de irredentismo que hay en el país, de tantas causas perdidas, causas que se han quedado a medio camino, causas que no han sido atendidas. Bueno, y entonces un presidente que cree esas expectativas, bueno, pues la gente se siente cómoda con él. No, eso es innegable. Uno no puede negar esa evidencia, esa realidad. Pero si el funcionariado se debilita, y en este caso, poniendo ese caso, por ejemplo, y otros casos que habrán ahí, que el presidente estará en la disyuntiva de decir, bueno, ¿qué hago? He ganado por esta gente con estos números, o gané por mí. Si gané por mí, yo no necesito este funcionariado, lo puedo remover y cambiarlo donde yo quiera. O es el producto de que ellos, junto a mí, hemos hecho el mejor de los trabajos y hemos sido validados. Bueno, el presidente tendrá que jugar con esa situación, porque también él no se va a quedar solo, pero tiene que poner su gente donde tenga que entienda que tienen que estar, y tendrá también que pasarle balance a la gestión, porque hay muchos casos, señor. Aquí hay ministerio. Ese Ministerio de Industria y Comercio, óigame, usted sale a la calle, aquí hay muchísimos comentarios de Industria y Comercio, con ese asunto de los precios de los combustibles, las calidades de los combustibles, la fortaleza de los principales agentes que manejan el combustible, las influencias que tienen.
y las capacidades, diríamos, económicas que tienen esta gente para resolver y hacer y torcer y dañar o hacer lo que ellos quieran, como dicen, o cumplir con lo que tengan que cumplir. Y entonces, bueno, ahí se han señalado muchísimas cosas. Y así hay aquí muchísimas oficinas públicas que también el presidente tendrá que, como se dice, no hay que devanarse los sesos para uno saber las cosas que se dicen en la calle, que se lo plantean a uno. Y los mismos funcionarios que también son desbocados o deslenguados y dicen las cosas y no tienen que ver, como se dice. Pero los gobiernos se les deteriora una imagen rápidamente a cualquier gobierno, como está América Latina. Por ejemplo, el chavismo. El chavismo sin Chávez, desde luego, en el caso de Maduro. Pero Maduro fue una especie de herencia de ese mito, de ese coronel de Venezuela, el coronel Chávez. Delegó a su militancia. Bueno, el hombre mío es fulano, es el que yo quiero delegar en él. Pasó aquí con Peña Gómez, que era un líder de masa importantísimo, y di que delegó en Hipólito Mejía. Bueno, pues Hipólito Mejía se ganó el aprecio del peñagomismo y se encaramó en el poder sobre la base de ese supuesto apoyo, diríamos, premortem de Peña Gómez, que antes de morir, pues parece que dejó esos deseos de boca, no escritos, y transfirió su apoyo, su liderazgo al señor Hipólito Mejía. Entonces, uno tiene que tomar en cuenta esas cosas. De todas formas, vamos a ver qué sucederá, porque a lo interno de ese partido también están pasando cosas que nosotros hemos señalado aquí, y yo creo que ya huelga seguir hablando de ello, porque yo he puesto con lujo de detalle mis pensamientos sobre lo que le va a pasar a Leonel Fernández si no actúa rápido. Será despojado de todo allí, su liderazgo será, como dicen, el león si sigue dormido, vendrán los buitres, los murciélagos, las hienas, roedores y todos los depredadores de la selva le van a caer encima al león. Y yo he dicho la única fórmula que tiene el león, si es que el león quiere seguir en la política como un líder en ese partido. Si no le interesa eso, o si por tacticismo, que él es un buen táctico, decidiese aislarse políticamente en estos momentos y decir, mire, conmigo que nadie cuente, yo no estoy en eso, yo no estoy en candidatura, entonces se despejan la cosa y dejan al leonelismo tranquilo. Eso por un lado. Y entonces el PLD podría mantener su unidad tácticamente allí. Ahora, ¿cómo no hay un desprendimiento ahí? Bueno, si el presidente decide compartir el poder, compartir en un sentido, no sería casi compartir, sino, diríamos, darle una ración de la boa, como dice, a ese leonelismo que anda afuera, y usted puede conquistarlo también para que reine la tranquilidad en ese partido. Por ejemplo, el presidente podría aplacar los furores, probablemente con nombramientos y cosas de eso, al área del leonelismo. Pero uno sabe que esas cosas difícilmente puedan pasar porque el presidente tiene muchísimos compromisos, incluso con partidos aliados. Entonces, eso puede traer, o va a traer, no es que puede, no, va a traer un rompimiento si Leonel Fernández está en política, si está en ser candidato. Si él no está en ser candidato, repito, esas cosas no van a pasar. Si insiste, le van a hacer la vida imposible y le queda el camino que yo he hablado otras veces aquí, de la convergencia progresista, que yo me he atrevido a ponerle ese nombre, pero no necesariamente ese. Hablo de la convergencia por el caso de Venezuela, de Rafael Caldera, fundador del partido COPEI, pero sintió una atmósfera irrespirable en su propio partido, de gente como Eduardo Fernández, un señor que le disputaba la candidatura y se la disputó la candidatura.
Y él optó por ir con una convergencia de partidos pequeños, de partidos con, diríamos, todo un salpicón ideológico, y entonces ganó las elecciones. Entonces, en este caso, bueno, si Leonel Fernández dice, bueno, vamos a derrotar el PLD con el PLD, yo sería el candidato de todo lo que sea en contra del PLD, bueno, entonces podría formarse una oposición. Esas cosas serán contestadas en el futuro inmediato. Esa es la verdad. Uno no puede poner la carreta delante de los bueyes, pero el 20 no está lejos tampoco. El 20 no está tan lejos porque los años pasan y eso uno ni cuenta, como dice, se da. Esa es la verdad. Pero el gobierno sí tiene que, el presidente tiene que contar con un gobierno que sea eficaz, porque puede terminar borrando, tachando o simplemente la gente olvidándolo si no hacen las cosas que se tienen que hacer, que se han aplazado. Todas esas reformas, las buenas gestiones, y que el gobierno vaya en un tono acompasado, porque eso es lo que está pasando en muchas partes del gobierno, que el gobierno camina desacompasado. Es decir, el paso del presidente no lo llevan otros funcionarios. Y hay instituciones que ni se sienten, ni se mueven en el Estado. Solamente como que hay una institución que es la única que se mueve, que es la institución que maneja, que es el presidente de la República. Entonces se ve desacompasado el gobierno, y los gobiernos tienen que actuar en forma acompasada. Si el presidente diera pruebas fehacientísimas de que él no va a seguir, que no habría más reelección, si no hay una buena eficiencia en el funcionariado, termina el gobierno desprestigiado. Así de sencillo. Cosa que también este pueblo, como he dicho yo, este pueblo parece que no tiene memoria. Este pueblo parece que tiene un comportamiento como los gallos y no como las gallinas, porque las gallinas tienen buena memoria. Una gallina pone un huevo en Postre del Río y viene y la traen a la capital y la sueltan de nuevo por allí y regresa a su nido. Tiene una memoria extraordinaria. Los gallos no tienen memoria. El gallo hace una buena pelea hoy ahí, mañana usted lo lleva de nuevo a la gallera y termina saltando y volando por encima de los asientos y de los fanáticos y de los jugadores de gallo ahí, porque eso no tiene memoria. El pueblo dominicano también parece, como yo he dicho otras veces, es muy valeroso con las armas y muy dócil y muy tímido con el voto. Es decir, aprecia a quien lo desprecia y desprecia a quien lo defiende. Así de sencillo. Verbigracia, ustedes, todo el mundo sabe las cosas que han pasado en este país y cómo terminan validando a los menos dotados. Son los peores votados, los mejores dotados son los peores votados. Eso lo hemos visto en este pueblo dominicano. Así que vamos a esperar entonces, sin tener que adelantar los tiempos, vamos a esperar, como dice Tales de Mileto, como dijo Tales de Mileto, el verdadero sabio es el tiempo. Vamos a una pausa y regresamos. Bueno, parece que a los muchachos se les olvidó que estamos en televisión. Parece que no hay pausa. Me han dejado aquí en este desierto, pero vamos a seguir entonces. Es una pena que pasen estas cosas porque lamentablemente no sé qué le ha pasado al joven del máster, pero se han ido. Bueno, la Policía Nacional es el tema, porque aquí cuantas veces nos van pasando las cosas son los temas que entonces tenemos de lo que tenemos que ir hablando. Es como un día a día, el diarismo. ¿Qué es lo de hoy? Bueno, que mataron a un muchacho allí, que hubo un vuelco por aquí. Cuando es un camión que choca a otro, bueno, el problema es de tránsito. Un policía apareció robando, ya el problema es de policía. Soltaron a un delincuente, el problema es con los jueces. Y así es que estamos en una situación de que
no hay como un plan, no hay un proyecto de que, señores, vamos a organizar el país, como hay que organizar el país. Entonces andamos años en este asunto, tratando de organizar el país, y cada día el país está más desorganizado. Yo no entiendo. Y se refuerzan las instituciones, se busca la forma de que va. El Estado no tiene la participación como Estado, y entonces vienen los jefes, los gobiernos, y terminan los gobiernos cediendo la autoridad, perdiendo la autoridad, desacreditando la autoridad, y terminan en gobiernos temblorosos, como yo he dicho, que aquí tenemos 20 años, señores, de una debilidad de la democracia, que ha permitido entonces que se refuercen todas estas lacras que vayan subiendo, se han ido fortaleciendo. Las lacras como son la delincuencia común, esa delincuencia ratera de asalto, los secuestros, diríamos la pérdida de los valores éticos. Aquí cualquiera hace lo que le da la gana. Usted se desnuda en una calle y no hay problema, hace su necesidad en una calle y tampoco hay problema. El tránsito es un desorden, aquí se maneja como le da la gana, no se cumplen las leyes de nada. Aquí cualquiera va y cerca a un lugar allí, cerca del mar, y seca una laguna y no pasa nada. Tumba árboles, hace asentamientos humanos en medio de bosque y áreas protegidas y no pasa nada. Usted seca ríos, represa ríos, hace lo que le da la gana y nadie le dice nada, y entonces la autoridad está quebrada prácticamente en la República Dominicana. Entonces estamos así, que nos alteramos o saltamos como en sprint, estamos como si fuera un sprint la sociedad, que cuantas veces sucede algo que va sucediendo continuamente, y entonces lo estamos alterando por cada caso que pase en diferentes sectores, como hemos venido diciendo ahora. Ahora el caso es la policía de nuevo, que siempre está en la picota la policía. Bueno, aparecen unos policías atracando, muertos, bueno, atracadores ya en áreas que se supone que están muy vigiladas. Y ahora es el tema de la policía. Pero tenemos 30 años, desde que Belisario Peguero era jefe de la policía, estamos hablando de reformar la policía. Pero no hay forma de que hayan gobiernos que digan vamos a reformar la policía y vamos a hacer una policía que a ver si es más confiable. Para mí la que tenemos, con todos sus defectos, ha sido muy buena. Yo he dicho muchas veces aquí, y no, yo creo que no peco de exagerado, aunque me digan que sí es exagerado el concepto, de que la policía dominicana es mejor que el Mossad de Israel. ¿Por qué? Porque aquellos tienen todos los recursos tecnológicos y humanos preparados y económicos para hacer una labor de espionaje y de servicio, que es un servicio muy especializado al Estado de Israel. El Mossad y sus policías son efectivas, pero aún así, en Israel ahora mismo hubo 2 terroristas palestinos, pero abrieron fuego en un restaurante y mataron 4 judíos. Y hay creo que 5 o 6 heridos, y bueno, una cosa, eso es una devastación en Israel. Pasan las cosas, pero allá todo el mundo sabe la eficiencia, la eficacia que tienen los organismos de seguridad del Estado. Pero en la República Dominicana, si pasa eso aquí, se comen vivos a los policías. Pero la policía dominicana, sin herramientas tecnológicas, muy pocas, con herramientas humanas deficientes, mal preparadas muchas veces, sin recursos, sin estímulo para hacer un buen trabajo, sin equipo, y hacen medianamente el trabajo. La policía, yo he dicho, señora, ha detenido a todos los delincuentes de este país. Son recurrentes. Continuamente usted ve que si caen abatidos y le buscan la hoja de vida, eso es un delincuente de 4, 5 y varias fichas en la policía. Si lo detienen y lo llevan y lo presentan a un juez y le dicen al juez, mire, 5 casos, ha venido 5 veces, pero el juez sabe que ha ido 5 veces donde ellos. Y el juez lo suelta, le da una pena mínima. Y la policía lo ha detenido 5 veces y le lleva. Pero resulta que también la policía no tiene, como no tiene la tecnología, ni los recursos humanos, ni los recursos económicos, tiene un plan, tiene un código procesal penal que le dice, mire, usted tiene 48 horas para presentar pruebas. ¿Esta policía usted cree que va a tener los recursos humanos y tecnológicos muchas veces para poder llevar pruebas tan contundentes para juzgar a alguien? No, entonces como eso no es posible, y tampoco el juez puede actuar
porque la policía le diga, por un argumento que la policía levante, o diga, o por presunción, o porque creen, no, las pruebas. Entonces, bueno, pues vamos a reformar la ley, el código que diga que en vez de 48 son 5 días. El individuo va a estar preso 5 días. O 4, en vez de 48 horas, son 96 horas que va a estar el detenido para que la policía tenga tiempo entonces de presentar las pruebas. Porque la policía no tiene recursos, ni tiene, repito, la tecnología para tan rápido probablemente levantar pruebas. A veces un experticio de armas y cosas. Usted se imagina la cantidad de casos que pasan aquí. Y experticio de armas que tiene que hacer, yo creo que lo hace la misma policía. Yo no sé, o si el INASIF, porque ahora hay un organismo ahí que por lo menos hace su trabajo también, que son auxiliares, entiendo, de la policía. Pero la policía tiene muchas deficiencias, salarios malísimos, equipos malos para el trabajo, hasta armas, me imagino. Tiene muchísimas deficiencias. Pero tenemos desde la época de Belisario Peguero, se está hablando aquí de la reforma de la policía y no hay forma. Gobiernos de fuerza que vienen, y gobiernos que antes, porque los gobiernos, por ejemplo, de Balaguer eran gobiernos que tenían una democracia con fuerza. Ahora tenemos estas democracias light del PLD y entonces ahora sí es verdad que la autoridad está en su peor momento. Porque aquí no hay autoridad para infundir respeto a los mandos o a la gente que tiene que funcionar aquí, en justicia, en policía. Hasta los bomberos yo creo que hacen lo que les da la gana aquí. Porque lo que tenemos es una crisis de autoridad. Porque las leyes están ahí por lo menos. Y las penas, pero nada tampoco. No se puede aplicar nada. ¿Cuántas veces se habla aquí? Bueno, que se ensaye con la policía. Bueno, ¿qué es lo que se propone? Bueno, miren, vamos a crear unas policías regionales. Pues tal vez funcionan como era antes. Porque aquí en los tiempos, yo creo que en los tiempos de Concho Primo, cada ayuntamiento tenía una policía. Bueno, pues vamos a poner una policía regional y a ver un jefe de policía del nordeste, un jefe de policía con asiento en Santiago y la zona noroeste, o el Cibao Central y la zona noroeste, y una policía que va a dar el este y el sur y la zona de Santo Domingo y todo. Bueno, 3 policías, vamos a tener 3 gerencias de policía. A ver, tal vez si la policía más regionales tal vez tienen más controles de los crímenes o de los criminales o de los delincuentes y de los mismos policías, porque es más fácil también, diríamos, inventariar los recursos humanos en una zona que en el todo nacional o lo global. Quizás sí se conocen más las fuerzas, los policías se conocen más, son más, se ve el modus vivendi, el modus operandi de ellos, y usted puede tener más controles sobre esa gente y los trabajos de ellos, o el desenvolvimiento de ellos, qué sé yo. Pero hay que poner propuestas. Entonces, ¿por dónde que andamos? Entonces andamos con lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero no se resuelve. Mientras tanto, la autoridad está totalmente disminuida. Aquí yo no sé si qué más diseño cabe. Lo único que yo entiendo que cabe es la fuerza. En Cuba, por ejemplo, en Cuba la delincuencia está a nivel, no voy a decir que a nivel 0, pero está muy restringida. ¿Por qué? ¿Por qué en Cuba la delincuencia tiene restricciones? ¿Por qué no camina en Cuba? Porque hay un régimen que no tiene su autoridad debilitada. Pero es una dictadura. Pero no la estamos cortejando continuamente. No vamos allá a celebrar actos y de todo. Y paseamos con los dictadores. Pues imitémoslo. ¿Por qué no imitamos esos métodos de las dictaduras? Ahí tenemos un ejemplo de que eso funciona. En Singapur funciona el orden. Y la autoridad no se quiebra. Hasta en Taiwán funciona la autoridad y en Corea funciona la autoridad también. Pero ahí la delincuencia está restringida. ¿Por qué? Porque funciona la autoridad. En Nicaragua, ¿qué en Nicaragua ahí la autoridad es dura también, La delincuencia la tienen a la raya en Nicaragua y miren que están pegados de El Salvador y Honduras y todos esos paisitos y Guatemala que son un lío. Pero en Nicaragua no juega tampoco los sandinistas. Porque usted tiene que ejercer la autoridad. Y lamentablemente aquí en República Dominicana,
estamos actuando con un miedo, unos temores realmente penosos. En los gobiernos de Joaquín Balaguer, que siempre él lo puso como gobierno de democracia con fuerza, le acostumbraba a Balaguer a llamarle. Señores, estaba la cárcel preventiva de la fe. Esa vivía full de todo, de gente, llena de delincuentes o presuntos delincuentes, hasta que no habían sido juzgados. Pero eso era un freno. Ahí se están pudriendo. Yo no tengo que ver, decía Balaguer, la justicia que vaya trabajando con esa gente. Pero era una justicia que no andaba en estas condiciones que anda esta justicia, tan comprometida con los escándalos, tan comprometida con las coimas, con las prebendas, las canonjías. Entonces, en los tiempos de Joaquín Balaguer, que no había esa delincuencia común fuerte, se entendía que había la delincuencia política y los organismos de seguridad del régimen le daban más atención a eso, a la delincuencia política. Como decía Balaguer, que aquí habían políticos presos y no presos políticos, porque se entendía que si andaban atracando un banco y lo agarraban preso y le metían en la cárcel de la Victoria, bueno, ¿era por la revolución o por el atraco? Estaban presos, bueno, porque son gente de izquierda y entonces usted lo mete preso porque ellos disienten de sus ideas políticas. Bien, eso es un preso político. Pero resulta que el político que tiene esas ideas atraca un banco. Y lo dicen, y lo sabe todo el mundo quiénes fueron los que atracaron el banco. Entonces esos políticos los detiene el régimen, los mete presos y siguen siendo presos políticos porque era un robo para la revolución. Explíquenme. O sea, hay cosas realmente que uno tiene que explicárselas aquí. Pero la delincuencia común tenía su freno, pero estaba la preventiva. Pero ese era un régimen trujillista, un régimen anticuado, y entonces se eliminó la cárcel, la preventiva, eso hay que quitarlo. Llena la preventiva. Y ahora, cambiaron el Código Procesal Penal, no, tiene que ser un código más democrático, tiene que ser un código de los tiempos, y esos tiempos de ese neosátrapa de Balaguer. Pero ahora estamos inundados de delincuentes, porque la autoridad no funciona. Yo no he visto, por ejemplo, pero yo no veo al presidente de la República decir, señores, vamos a reunir los mandos policiales. Mira, yo me quiero reunir con la policía aquí en el Palacio. O voy al Palacio de la Policía, mire, general, reúname todos los mandos allá policiales. Y hágale una arenga, presidente, a ver si la policía tal vez se anima, o usted prométale ahí algo que la policía se estimule, pero nadie va a arengarle a los policías. El Poder Ejecutivo como que, bueno, mira, Gustavo, ve, habla con el jefe de la policía, ve, habla con los policías. No, eso no es asunto de Gustavo, presidente, es usted. Vaya, tírese en la explanada de la policía, arénguele ahí, haga lo que sea, pero por lo menos esa es la autoridad. Usted es el comandante en jefe. A los guardias también hay que hacerle lo mismo. Vaya, presidente, tíresele a los guardias, vaya a San Isidro, vaya donde sea, a los cuarteles, porque siempre los presidentes son los comandantes en jefe, pero vaya donde ellos reúnen. Esto no es que hoy es día de la Fuerza Armada, bueno, el presidente va para... No. Que hay una graduación de cadete, el presidente va... No, eso tiene también, esos son actos protocolares. Pero a las tropas hay que arengarlas. Pienso yo, presidente, mire, usted tiene tiempo para ir a los productores. ¿Sí? Tírese a la guardia allá en la frontera, donde sea, tíresele a la guardia, a los cuarteles o las brigadas. Pero hay que ejercer la autoridad. Pero es que los mandos militares y policiales no ven a su comandante en jefe en esos asuntos. Y entonces los jueces tienen una Suprema Corte de Justicia que no mira para allá. Los jueces hacen lo que les da la gana y nadie se mete con ellos. Entonces, ¿para qué que nombran ningún consejo del Poder Judicial, que una Suprema Corte de Justicia? ¿Pero para qué que ustedes están ahí? Si los jueces hacen lo que les da la gana. Yo de noche veo a Guillermo Tejeda. Guillermo nos señala casos ahí de esas cortes de jueces de San Cristóbal principalmente, que es donde tiene casi su jurisdicción de informaciones
Y además que perdió su hijo en esos asuntos y todavía yo creo que los implicados andan por ahí rodando en esos tribunales. Y Guillermo es muy crítico de esa situación. Pero yo creo que ante denuncias tan graves y tan serias como las que se hacen ahí de San Cristóbal, ya eso hace rato que debió haber estado intervenido. Todo debió haber estado intervenido. Todos los cortes de ahí de San Cristóbal. Pero entonces los jueces no tienen quien lo controle tampoco. Entonces es que hay un debilitamiento de la autoridad. Entonces ni los jefes de policiales reciben la autoridad, ni los militares, ni los jueces. Y los procuradores fiscales dirigidos por un procurador irresponsable. Entonces explíquenme, ¿para dónde que vamos? Por más que se hable, por más que se diga, no vamos para ningún sitio. Andamos descaminados. Esa es la pura verdad. Duélale a quien le duele. Porque la crisis de autoridad en la República Dominicana es tan evidente, señores, como el sol. Me dirán, es que Manuel Fermín es de una escuela de sátrapa, de esa escuela trujillista, neotrujillista de Balaguer, es un hombre de derecha. Pero el problema no es de derecha, el problema es que tenemos que gobernarnos. Nosotros queremos que nos gobiernen. O es que los seres humanos, señores, hasta en la Iglesia Católica se necesita su mando, se necesita dureza. Francisco, el Papa Francisco, llegó y lo primero que le puso freno fue a la curia romana. Y me dirán, pero en la iglesia no tiene que haber esas medidas de coerción o esas medidas de fuerza o esos discursos exclamatorios o altisonantes. Pero el Papa Francisco llegó ahí y le hizo un remesón a la curia romana y le ha dicho a los curas pederastas, no cuenten conmigo. Pero resulta que Juan Pablo II, que se comportó más como Constantino que como Jesucristo, el Papa Juan Pablo II, ese Papa, señores, tenía don de mando y tenía fuerza para decirle a cualquiera una verdad en su cara. Pero hasta ahí usted necesita tener autoridad. Jesucristo, que era el Hijo de Dios, Jesucristo, que simple y llanamente podía decirle a su padre, papi, yo quiero que tú me mandes un rayo cósmico para acabar con estos mercaderes, esta manga de sinvergüenza, esta troika de sinvergüenza que tengo yo aquí, que me tienen al garete. Yo quiero que tú me le mandes un rayo cósmico exclusivamente a ellos y me lo disperse de ahí. No, el Hijo de Dios, señores, escogió una futa. Fue y buscó una futa, léase, una vara de bambú en esta época de por aquí. O aquella sería tal vez de ciprés. Y le entró a fustazo a los mercaderes del templo. El Hijo de Dios. Es decir, Jesucristo tuvo que ejercer su autoridad. Pero los presidentes del PLD no les gusta tener mando. No, dirigía que estar en el palacio, ir para allí, la visita sorpresa del presidente Medina, muy bien, excelente, lo felicito, créanmelo. Me siento muy bien que el presidente vaya y asista a una comunidad rural, excelente. Pero hay que visitar a los militares y a los policías y hay que arengarlos y decirle, mire, si en mi gobierno yo no quiero debilidades y el que me flaquea aquí es para afuera que va, lo voy a sacar de aquí, sea quien sea, jefe. Y eso no quiere decir que a usted van a atentar contra usted o le van a dar un golpe de Estado. Pero que también, bueno, porque los modales, las buenas formas, cuidado que el príncipe no se puede dormir. Léanse a Maquiavelo, porque Maquiavelo es un artista, fue el hombre que escribió el pensamiento de cómo manejar los estados. La política de la ciencia política moderna, pero entonces no es solamente para ganar elecciones, que hay que hacer como Maquiavelo, para ganar el poder, para estar en el poder y para que además el poder se sienta y el poder también defienda a los pueblos, porque estamos indefensos. ¿Quién tiene quién tiene la jerarquía? ¿Quién tiene el dominio del poder de las armas?
el monopolio de la fuerza. Lo tiene el Estado. Los civiles lo que tenemos es que recibir la cobertura, el apoyo del Estado. Pero el Estado, ¿quién lo dirige? El Ejecutivo. Entonces, yo pienso que realmente si no reforzamos la autoridad, no importa que cambiemos leyes, que hagamos más cárceles, que se monten los policías, que se haga lo que... ¿Usted se imagina las denuncias que uno hace aquí de policías que cometen muchísimas fechorías? Ahí andan unas unidades motorizadas que yo me he cansado de hablar de esa gente parando turistas para extorsionarlos. Le pasó a un amigo mío. Pero nadie hace nada ni dice nada, porque si nadie le arenga allí, ¿qué es lo que van a decir? Los oficiales lo que están en lo de ellos. Los oficiales policiales lo que están en lo de ellos. Bueno, yo tengo 24 policías asignados. Déjamele buscar oportunidades en una farmacia, en el supermercado, para que me cuiden aquello, un caruá, una cosa de esta, o una discoteca. Y se la buscan por ahí. Eso no es. Con esa permisividad es difícil que el país pueda avanzar. No vamos a llegar a ningún estadio de desarrollo y nos vamos a quedar a mitad de camino. ¿Por qué? Porque no se ejerce la autoridad. Y hay que ejercer la autoridad sin ser autoritario. Óigase bien, ejercer la autoridad sin tener necesariamente que ser autoritario. Me parece que con eso sería suficiente. Gracias por preferirnos y nos vemos en una próxima entrega de Al Final de la Tarde o Comenzando la Noche. Teleimpacto, lo que necesitas saber. Hola, con ustedes Arisleida Cruz. A continuación, los principales titulares nacionales e internacionales de nuestro portal impactodigital.com.do. La noticia en línea. Cámara de Diputados aprueba la Ley de Armas y Municiones. Fueron descargados 7 ex empleados de aduanas, se repartieron dinero de mula. Junta Central Electoral desestima